Buenas tardes, Reinaldo, ¿me escucha? Ever Medina. Buenas tardes, espero que me escuchen. ¿No me escuchas? A ver. No, ahorita no. Aló, Ever, ¿me escuchas? Buenas tardes, ¿me oyen? ¿Ah? A ver, ¿qué tanto? ¿Me escuchan? Sí, Esto es 15:22. Ok, hasta ahora están Reinaldo, Gilbert y Ever.
Ok, vamos a empezar con esto. Angeli López. Yo. Echando una broma. ¿Por qué razón no me deja? Déjame ver qué puedo hacer aquí con este marco. No me deja tranquilo. No me deja colocar la pantalla el muerto este. Dios. No sé qué está pasando aquí, que no me deja compartir pantalla bien. Me está ocupando algo. Bueno, por fin. ¿Ven la pantalla, no? Es más o menos un resumen de lo que tenemos, a lo que estamos avanzando ahorita. El laxo 2021-1 oficialmente empezó el 22-3 y termina a finales de julio, es decir, con una duración de 18 semanas. La materia yacimientos 3 tiene mucho que ver con lo que es el proceso de recuperación de petróleo. No asociado a la parte de producción, pero sí los procesos que están implícitos en ello
sobre todo los métodos de recuperación de petróleo. Y cuando hablo de métodos de recuperación de petróleo, no estoy hablando de la parte de producción, que es una forma de recuperación, sino estamos hablando de recuperación de reservas. O sea, cuánto petróleo del total que existe en el yacimiento yo puedo recuperar, dependiendo con qué etapa me esté desenvolviendo en un momento dado. ¿Ok? Ahí digo. Me está dejando en mal. Ok. El contenido de la materia en esta primera parte, la unidad 1 básicamente contempla lo que son las generalidades sobre la recuperación de hidrocarburos, tanto primaria como adicional. Cuando hablamos de recuperación primaria, es la etapa que se inicia una vez que se han perforado los pozos, se les instala su sistema de producción y se comienzan a producir. ¿Qué vamos a, o qué ventajas o con qué herramientas contamos en este momento? Aparte de los pozos productores, que es la vía por la cual vamos a producir, los cuales se van a ir perforando en etapas durante el tiempo que esté programado, que pueden ser unos 20 años de vida útil que se le pueden considerar a un yacimiento. Entonces puede ser que sean 5, 6 o 10 años para terminar de perforar todos los pozos del yacimiento, gradualmente, en el proceso de desarrollo, con su equipo de producción y todo eso. En esta etapa, básicamente, lo que se va a tratar de hacer es, a través de la energía que tiene el yacimiento y que se manifiesta a través de los mecanismos de producción, se va a tratar de recuperar todo el petróleo que se pueda. Pero este petróleo que se recupera corresponde a petróleo móvil. Si recuerdan la parte de perfiles, hablamos de petróleo residual, saturación de petróleo total y saturación de petróleo residual. La saturación de petróleo residual es la saturación de petróleo que está atrapada dentro del yacimiento por las fuerzas capilares y que no va a tener facilidad de movilizarse, moverse. Entonces, en esta etapa primaria, básicamente lo que podemos acceder a poder extraer de allí es precisamente ese petróleo, el petróleo móvil. Y básicamente con las técnicas que tenemos ahí. Con la técnica de producción, bien sea por flujo natural, que flujo natural es simplemente permitir que el yacimiento haga todo el trabajo hasta superficie para llevar el fluido. Ahora bien, tengamos dos cosas presentes. Aquí estamos hablando de un método de desplazamiento que hay dentro del yacimiento hasta el pozo. Y está el método de producción, que es lo que sucede del fondo del pozo hasta la superficie. Hay un método de producción que se llama flujo natural. Es cuando el ingeniero aprovecha que el yacimiento tiene mucha energía y sobre todo si no tengo facilidades de producción o facilidades eléctricas o lo que sea para instalarle un equipo, lo pongo a fluir por flujo natural. No es el método ideal porque voy a hacer gastar energía del yacimiento en levantar petróleo. Lo ideal es que yo le instale un método de levantamiento artificial. Bien sea si la energía es muy baja. O sea, por normas del ministerio, en el caso venezolano es, los pozos deben fluir por flujo natural hasta que ya sean incapaces de producir suficiente petróleo a una tasa rentable. A partir de ese momento hay que instalar el método de levantamiento artificial. Esa era la práctica normal. Claro está, eso significaba gastar energía del yacimiento en eso. A la industria le convenía porque eran el barril más barato que podían sacar. No tienes que gastar en un método de levantamiento artificial. Okay. Pero gastabas energía del yacimiento en levantar petróleo, no petróleo adicional, el petróleo. Mientras que con un método de levantamiento artificial, el yacimiento te va a estar dando todo el tiempo petróleo nuevo. ¿Ok? Y tu método de levantamiento se encarga de sacarlo. Por eso es que inclusive cuando tú instalas un método de levantamiento artificial, puedes producir más que lo que producías por flujo natural. Al inicio, inclusive. A lo mismo que producías al inicio, y ya al final vas a sacar más. Básicamente gracias a eso.
¿Ok? Entonces, el flujo natural es esa etapa. Yo puedo estimular los pozos. Los métodos de estimulación son viables en este caso. ¿Con qué cuento yo entonces para producir aquí en este momento? Tengo con los pozos, tengo un método de producción, hay un mecanismo de recuperación que estemos siempre claros. Mecanismo de producción es yacimiento, método de producción es pozo. ¿Okay? Puedo utilizar estimulaciones para mejorar la productividad de los pozos. Puedo inyectar geles para controlar la producción de agua. Puedo hacer muchas cosas que no tienen, como decir, afectar para nada lo que pasa dentro del yacimiento, el proceso dentro del flujo del yacimiento. Así yo puedo llevar eso hasta un momento en que la producción sea prácticamente antieconómico mantener los pozos produciendo, porque el volumen de producción no me paga los costos de operación de las facilidades, de los pozos, todo lo que yo tenga que gastar. En ese momento, sobre todo si los yacimientos, que son los principales candidatos para este tipo de recuperación adicional, aquellos cuyo mecanismo de producción sea expansión roca fluido o gas en solución, son los principales yacimientos candidatos a un proceso de recuperación adicional. ¿Por qué? Porque si van al gráfico de Takur, van a ver que los tipos de yacimientos con los factores de recobro primario más bajos son precisamente ese tipo de yacimientos. Los que son por expansión roca fluido y gas en solución. Ahora, si yo voy a ver un método de recuperación adicional, ¿qué se requiere? Por lo general, cuando yo vaya a un método de recuperación adicional, también estoy hablando de un método de, en cierta forma, elevar un poco la presión de yacimiento. Pero ¿hasta dónde la voy a llevar? ¿La voy a llevar a la presión original? No. La idea es que la presión esté por encima de la presión de burbujeo. Normalmente, estos proyectos se trata de comenzar y planificarlos con bastante anticipación, de forma tal de comenzarlos a ejecutar tan pronto como la presión alcance la presión de burbujeo, para que la cantidad de presión que yo tenga que suministrarle adicional al yacimiento no sea tan elevada. ¿Sí? Porque eso es gastar energía también. Invertir en plantas de una gran capacidad de compresión para poder elevar la presión lo suficiente. Entonces, por lo general, el momento en que se va a hacer un proyecto de recuperación adicional es bastante cercano a la presión de burbujeo. En un proyecto de recuperación secundaria o adicional, vamos a hablar de adicional, ya el término secundario ya, pero normalmente se habla de inyección de agua o gas cuando se habla de crudos livianos medianos. En el caso de crudos pesados, podemos hablar de inyección alternada de vapor, que es un método de estimulación, inyección continua de vapor o inyección continua de agua caliente, que se pueden considerar métodos de recuperación adicional para crudos pesados. ¿Qué particularidad tienen estos métodos de recuperación adicional? Al igual que en recuperación primaria, voy a tratar de producir petróleo móvil que no produje durante recuperación primaria. En los crudos pesados es un poquito más complicado, porque los crudos pesados normalmente el petróleo residual es muchísimo, muy elevado. Entonces, básicamente por eso es que en el caso de ellos se utilizan fluidos calientes, porque el fluido caliente ayuda a darle movilidad al petróleo que esté en una posición más o menos viable, que tenga una zona de buena permeabilidad, todo eso, pero que al reducir la viscosidad lo hago más móvil. Igual hay una parte de saturación que no se va a mover, aún inclusive con crudo, con inyección térmica por inyección de vapor. Entonces, ese proceso de recuperación adicional y de lo que vamos a ver ahora en esta materia son básicamente inyección de agua y gas. Y dentro de ello, mayormente inyección de agua. En esta primera etapa sí vamos a hablar de los dos, tanto inyección de gas como inyección de agua, pero el resto de la materia básicamente va a estar orientado hasta inyección de agua, hasta los métodos de predicción. De los métodos lo que es recuperación térmica y recuperación mejorada, ya cubre
que son las últimas unidades de la materia, ya cubre prácticamente para todo. Entonces, en la recuperación adicional, como les digo, básicamente estamos hablando de inyección de agua y gas. ¿Cuándo inyectar agua? ¿Cuándo inyectar gas? Normalmente, tú inyectas gas donde es más factible, casi siempre tiene factores de recobro más altos, es cuando tengo estructuras de alto gusamiento. Es decir, existe una capa de gas primaria en el yacimiento o se formó una capa de gas secundaria. En ese caso, y si no existe ninguna de las dos, la puedo crear, siempre y cuando el yacimiento tenga alto gusamiento. ¿Ok? Simplemente comienzo a inyectar y puedo crear la capa de gas. Entonces, en ese caso, se puede inyectar gas para yacimientos de alto gusamiento. También lo puedo hacer en yacimientos de poco gusamiento, pero muy pequeños. ¿Por qué? Porque el gas tiene una movilidad muy alta. Si yo lo hago en un yacimiento grande, ¿qué va a pasar con el gas? Me va a ir a la parte alta de la estructura. Entonces el desplazamiento va a ser ineficiente. Tanto para petróleo como para gas, hay ciertos procesos en los cuales es preferible, sobre todo en arenas delgadas, ahí normalmente predomina inclusive la inyección de gas puede ser muy buena, pero siempre va a ser mucho mejor cuando estamos hablando de yacimientos de alto gusamiento. En yacimientos prácticamente sin gusamiento, lo mejor es inyección de agua. ¿Okay? Hay características de los yacimientos que hacen, como les digo, la mayor parte de las ventajas las tiene inyección de agua. Que fue cuando se habló inicialmente de una recuperación primaria o secundaria, siempre se pensó en inyección de gas, porque era un fluido afín con el petróleo. O sea, simplemente si lo lograba disolver en el petróleo, podía mejorar su movilidad. Pero, y fue atractivo hasta que alguien descubrió que podía utilizar el gas para otras cosas. Entonces, le dio un valor adicional. Y tanto es así que en este momento los proyectos de inyección de gas, los que había, prácticamente los han eliminado o los están usando, haciendo combinados con inyección de agua para reducir la cantidad de gas que están almacenando en los yacimientos. Por eso, cuando tienen un valor agregado que si lo llevan aguas abajo a convertirlo en combustible. Entonces, ahorita los proyectos más de recuperación adicional que más se utilizan son básicamente los de inyección de agua. Salvo casos muy especiales, dependiendo del área y todo eso, que se puede haber un candidato para inyección de gas. Pero para ese caso están buscando la alternativa de inyectar nitrógeno o inyectar CO2, que caen en la categoría de métodos de recuperación mejorada. ¿Okay? No de recuperación adicional. Casi siempre se están yéndose hacia eso para no tener que utilizar gas natural como fluido de inyección. La segunda parte que vamos a ver aquí nos faltaría cubrir detalles de cuáles son las características, las ventajas y desventajas de cada una de las técnicas de inyección de agua y gas. Hay dos formas. Como te digo, por inyectando en la periferia del yacimiento o inyectando internamente en la zona de petróleo. En la zona de petróleo que se llama inyección por arreglos. En la periferia, en el caso de una inyección de agua, si tengo un acuífero, lo ideal es inyectar en el acuífero. Ayudar al acuífero a que él haga el trabajo de barrido que normalmente hace. Y si es inyección de gas, como le dije antes, me voy a la parte alta de la estructura o a la capa de gas, bien sea primario o secundario. Es decir, eso es lo que hablo yo con respecto a la periferia. Irse a la zona del yacimiento que no me produce, pero donde tengo algo que me ayuda a producir. La capa de gas me ayuda a producir, el acuífero me ayuda a producir. La idea es inyectar en esa zona. Cuando se trata de inyección de agua, en el acuífero, cuando se trata de inyección de gas, en la capa de gas o en la parte alta de la estructura si no tiene capa de gas. Entonces, hay casos, por lo menos
para yacimiento de alto buzamiento, el gas es el mejor candidato. En pozos de buzamiento relativamente bajo, de espesores medios, el agua es el mejor. Y se está utilizando en muchas aplicaciones, como le digo, en reemplazo del gas. Inclusive en yacimientos pues están inyectando gas, lo han tomado por inyectarle gas arriba y agua abajo. Es decir, tratar de hacer que dos mecanismos hagan el trabajo de lo que haría nada más en la parte de inyección de gas. Una vez que terminemos de ver lo que son estos métodos de recuperación, los detalles de la recuperación adicional y cómo se puede aplicar, vamos a ir a ver la parte de desplazamientos invisibles. ¿Ok? Y la teoría de desplazamiento. Aquí vamos a ver cómo ocurre el proceso de desplazamiento del petróleo por el agua. ¿Cómo puedo yo definir los parámetros de producción, ganancia de producción que voy a obtener, qué tasa de producción puedo obtener, qué tanto volumen puedo recuperar, en cuánto tiempo? Una de las cosas que sucede cuando yo tengo un proyecto de esto es que dependiendo del tiempo, si es un proyecto de inyección por flanco o por área periférica, los tiempos en que se manifiesta el fluido inyectado en los pozos productores puede ser más tardado. Pero cuando es por arreglo, la respuesta es rápida y comienzo a producir. Si estoy inyectando agua, yo puedo empezar a producir agua, que es un elemento indeseable, estar produciendo el agua que estoy inyectando, pues estoy perdiendo el trabajo. Entonces la idea siempre es tratar de evitar que el fluido que estoy inyectando, o que si produzco fluido de agua, por decirlo así, el volumen que estoy produciendo no sea tan alto como el fluido que estoy inyectando. Tiene que ser menor que lo que estoy inyectando. Es decir, que siempre va a haber agua adicional empujando petróleo. E igual pasa con el gas. Porque estoy botando la plata, ¿sí? Si la inyecto por un lado y saco por el otro. Luego de la parte de ver lo de qué es desplazamientos invisibles y teoría de desplazamiento, vamos a ver lo que es arreglo de pozos, también para inyección de agua, y eficiencia de recobro. Es para el caso de arreglo de pozos, que es tal vez la técnica que más se utiliza en la actualidad, es cómo estimar cuánto puedo recuperar, cuál es la eficiencia que voy a tener en barrer. Porque mientras que en inyección por flanco el proceso es lento, en inyección por arreglo el proceso es muy rápido. La respuesta del pozo es muy rápida. El volumen de petróleo que puedo recuperar en poco tiempo es muy alto con respecto al caso de flanco. Precisamente porque el área que voy a afectar es más corta, más pequeña, y lo voy a hacer en menos tiempo mientras que en un proceso por flancos puedo tardar 7, 8 años en tener una buena respuesta. En arreglos en 2 años ya tengo suficiente petróleo producido como para poder justificar lo del proyecto. Luego de ver lo que es el arreglo de pozos y la eficiencia de recobro, vamos a ver lo que son los métodos de predicción del recobro y la eficiencia de barrido. ¿Okay? Esto tiene que ver mucho con la parte de simulación. Es qué tipo, cuando yo estoy planteando un proyecto de esto, cómo hago yo o puedo hacer los estimados de lo que voy a recuperar para poder justificar. Yo tengo que justificar en función de lo que puedo recuperar la inversión que hay que hacer. Porque una de las cosas es que una inyección por flanco requiere muchísimo menos inversión que una inyección por arreglos. Porque por la inyección por arreglo, por lo general voy a tener que perforar muchos pozos inyectores y pozos productores inclusive. Porque los espacios a cubrir son bastante cortos. Y luego de esto vamos a ir con la parte de recuperación térmica y método de recuperación mejorada. Entonces, ¿qué se habla de recuperación de hidrocarburos? Se refiere a los procedimientos y técnicas que vamos a utilizar para obtener o recuperar petróleo del que está en el yacimiento. Como le digo, movible en unos casos, y cuando vamos a la parte mejorada, el programa me está echando problemas.
No sé si me están oyendo aún. Parece que hay un... Uy, Dios, me sacó. O me salí. Ay, Dios. Esto se congeló. ¿Alguien me oye? No, no, no es. Proceso de recuperación, recuperación primaria, aprovechamiento de la energía natural y los mecanismos de producción para recuperar petróleo de los yacimientos. Recuperación adicional, inyección de agua, gas, vapor o agua caliente para recuperar mayor volumen de hidrocarburos móviles y recuperación mejorada. En este caso es a la inyección de básicamente de agua o de gas, adicionarle químicos por un lado, si estamos hablando de inyecciones químicas. En el caso de inyección de agua puedo inyectar polímeros, puedo inyectar surfactantes al agua y eso me va a ayudar a producir parte del petróleo residual que existe en el yacimiento. Y con eso puedo mejorar mi factor de recobro. De cualquier manera, en los procesos de recuperación, casi un 60% del petróleo que se va a recuperar por recuperación primaria. Por adicional, se puede recuperar entre un 10 y un 15%, pero la mejorada, por lo general, el factor de recobro adicional tiende a ser muy bajo, a menos que el yacimiento, por sus características, tiene un factor de recobro muy bajo primario, lo cual hace que el secundario y el terciario tiendan a ser mucho mejor. Entonces, en ese aspecto, no me queda mucho tiempo. Creo que esto lo terminaremos de conversar a través del WhatsApp. Aunque de momento faltan 5 minutos. Bueno, la materia no es complicada. El libro básico de esta materia es el de Magdalena París de Ferrer, inyección de agua y gas. La primera unidad es básicamente lo que tiene que ver con recuperación primaria y más o menos las menciones de la primera y segunda unidad cubren eso, lo que tiene que ver con lo que es recuperación primaria y los métodos de inyección de agua y gas. O sea, las generalidades. Para la parte de recuperación térmica, bueno, y lo que son eso, teoría,
desplazamiento y teoría de desplazamiento, o sea, proceso de desplazamiento y teoría de desplazamiento, también lo cubre el libro de Magdalena, la parte de arreglos, o sea, hay mucho problema para oír. El, ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Me están escuchando? Tuve un problemita con 40 minutos. Bueno, vamos a dar por finalizado esto. Hablaremos en el chat para aclarar cualquier otra duda que tengan al respecto. ¿Sí? Ah, bueno, ok. Entonces en el chat podemos continuar conversando sobre esto. Porque hay muchas más cositas, pero ahorita un momento que se me congeló la línea. Bueno, entonces nos despedimos hasta dentro de un rato. Los veo en el chat.